Nuestro bendito Dios, gracias por la bendición que nos da de tener esta casa, esta familia tan hermosa, tan especial. Ahora le pedimos, Señor, que como resultado del estudio de su palabra, nosotros podamos, Señor, de una manera tan especial, dedicar este tiempo para aprender de usted, para que usted nos hable, nos calme nuestro corazón y nos ayude, Señor, a saber de que no hay nada, absolutamente nada que nos ocurra a nosotros que no tenga solución de este lado de la eternidad. Ayúdanos a entender, Señor, que aún los problemas que vivimos en la vida nos ayudan a fortalecernos, a acercarnos más a usted. Porque al final de cuentas, usted es el único a quien nosotros nos debemos entregar por completo. Ninguna relación humana, por más hermosa que sea, debe de ser tan importante en nuestra vida como la relación que tenemos con Jesucristo. Pero es Jesucristo el que dice que para poder tener una buena relación con usted, Padre Celestial, debemos tener una buena relación los unos con los otros. Es por eso que el perdón es importante. No solamente perdonar o pedir perdón, sino el mero hecho de pensar en no pedir perdón, Señor, es una falta muy grave que nos afecta nuestra relación con usted. Yo le pido, Señor, con todo el cuidado, que cuide mis labios al estar, Señor, enseñando su palabra, hablando esta verdad, para que nadie aquí se sienta ofendido por mis palabras, pero que todos nos sintamos incómodos por la palabra suya, de saber que todos necesitamos de una u otra manera algo que arreglar en nuestras relaciones personales. Ayúdanos, pues, a depender de usted siempre y, a final de cuentas, darle a usted todo lo que merece, toda honra, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús todos decimos amén. En un crudo día de invierno, los puercoespines de una manada se apretaban, se acurrucaban el uno con el otro para darse mutuo calor. Pero al hacerlo, se hirieron recíprocamente porque las púas que traían sobre sus espaldas pinchaban a los otros. Obligados por el frío, se juntaban nuevamente y se volvían a pinchar y se separaban. Y así lo hacían una y otra vez en una danza ritual de acercamiento y alejamiento que duró hasta que aprendieron a encontrar la distancia correcta en la cual se daban calor sin necesidad de pincharse mutuamente. Acercarse, alejarse, frío, pinchazos, calor, compañía. Los torpes movimientos de esta manada de puercoespines o erizos, como algunos los llaman, son una divertida imagen de lo que sucede con los seres humanos en cuanto a las relaciones personales. Sentimos frío y nos sentimos con la necesidad de estar cerca de alguien, pero algo surge y sirve que nuestras púas hacen que otros se enojen con nosotros o nosotros con ellos. Y pronto nos hacemos daño, nos molestamos, nos herimos. Criticamos, fastidiamos, provocamos e insultamos a otros. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Pero si la ofensa es hacia nosotros, por supuesto que nos damos cuenta inmediatamente que alguien hizo algo en contra nuestra. Somos muy prontos para reaccionar cuando nosotros somos los ofendidos, pero muy tardos para reaccionar cuando somos nosotros los ofensores. El perdón tiene dos roles, dos papeles importantes, dos planos. Y uno de esos roles es cuando alguien es el ofensor. El otro es cuando alguien es el ofendido. La cosa es cómo reaccionar en cada una de las circunstancias. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Lo leemos en el libro de Génesis. Él hizo al ser humano para que tuviera amistad, compañerismo, amor hacia otros seres humanos, pero también con Él, con Dios. Dios proveyó de alguna otra manera todas las cosas maravillosas que se ven en la creación en 6 días. Al séptimo descansó, pero luego tuvo que iniciar otro proceso creativo porque de alguna otra manera, cuando vemos en Génesis 3, el ser humano introdujo algo nuevo a la creación, invento propio del ser humano, y es tomar represalias, venganza. Es ahí donde Dios, empleando su poder creativo, hace una especie de cirugía espiritual,
que es capaz de extraer del corazón, el veneno que le afecta y darle nueva vida a las relaciones muertas. Esta nueva creación se llama el perdón. Es creación de Dios. Y la ha puesto como una solución al pecado, las relaciones rotas y a la falta de compasión. Es la única fuerza lo suficientemente grande para sanar cualquier relación dañada por el odio y la traición. Hermanos, aún los puercoespines no pueden vivir en comunidad sin el milagro del perdón. Con más razón nosotros, los seres humanos, y nosotros, como hijos e hijas de Dios, como cristianos, no debemos olvidarnos de que el Señor nos ha regalado esta maravillosa creación que es el perdón para que la usemos todos los días. El perdón no es una acción que se hace una sola vez. El perdón es un estilo de vida de todo siervo o sierva de Dios. Por eso, ¿cómo podemos nosotros eliminar ese síndrome del puercoespín? Bueno, construyendo el puente de la gracia para que el perdón pueda ir de un lugar al otro del abismo, derribando los muros del resentimiento entre los creyentes. La idea central de este mensaje es la siguiente: las personas perdonadas deben ser personas perdonadoras. Las personas perdonadas tienen que ser personas perdonadoras. Si no es así, entonces estamos viviendo una religión de hipocresía. Sin embargo, el perdón es algo genial en teoría, porque en la práctica no es tan fácil, ¿cierto? Como lo escribió C.S. Lewis, todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora hasta que tiene que perdonarle a alguien algo. Usted estará de acuerdo conmigo en que el perdón es importante hasta que algo le hacen a usted y usted es el que tiene que perdonar. Ahí es donde la marrana torció el rabo, dicen en mi tierra. Y es verdad, hay personas que nos han lastimado. Pero adivine qué, también hay personas a las que nosotros hemos lastimado. Así que nadie puede tomar la piedra y lanzarla primero sin recordar de que todos, de alguna otra manera, tenemos que pedirle perdón a alguien. Y si tiene mala memoria, recuerde que Dios es el primero al que tenemos que pedir perdón por cualquier cosa. Por eso que necesitamos aprender a pedir perdón y sobre todo a otorgar perdón a los demás, en especial a aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han herido. El Señor nos los manda en su palabra. Efesios 4:32 dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Por lo tanto, Pablo le dijo a los colosenses: sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen todo al que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben, ni siquiera sugerencia, deben perdonar a otros. Y Jesús mismo dijo estas palabras en Marcos 11:25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel con quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. En resumen, las personas perdonadas deben ser personas perdonadoras. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen como perdón en español, pero son diferentes y tienen usos diferentes. Dos de ellas Jesús cita en los pasajes que vamos a estudiar esta mañana en el Evangelio de Mateo. Uno en Mateo capítulo 5 y el otro en Mateo capítulo 18. Una de esas palabras es la palabra que se escucha así: apolúo, de donde sacan la palabra apología o apologética, en inglés apologizing, ¿verdad? Es una especie de pedir perdón. Es decir, significa libertar, soltar o dejar libre. La otra palabra que se emplea es áfesis, que significa remisión o cancelación de algo, en particular de una deuda. La combinación de estas cosas nos ayuda a entender que el perdón, en pocas palabras, significa llevar cuentas cortas de las ofensas que los demás nos hacen a nosotros. Eso es lo que
la palabra perdón significa liberar a la otra persona de la obligación de tener que rendirnos cuentas, pero liberarme a mí mismo de la prisión de mi propia amargura. O sea que el primero que libero es a mí, que puedo otorgar el perdón. Un autor desconocido escribió lo siguiente: somos como bestias cuando matamos, como hombres cuando odiamos, pero más como Dios cuando perdonamos. Gracias a Dios, el lápiz que Él usa para borrar el lápiz que usa Dios para anotar nuestras faltas tiene un borrador gigantesco para borrar cada una de nuestras malas acciones. Dios espera que como sus siervos seamos así como Él es. Él quiere que nosotros seamos perdonadores como lo es hacia aquellos que nos fallan a nosotros. Vaya conmigo pues a Mateo capítulo 5 y después vamos a ir a Mateo capítulo 18. Estaré leyendo para ustedes de la versión de la nueva traducción viviente de la Biblia. Cuando hablamos del perdón hay que entenderlo como un proceso que tiene dos papeles a desempeñar. Les dije hace un instante que uno de los papeles era cuando yo soy el ofensor y el otro papel es cuando soy el ofendido. La primera es un poco más sencilla de digerir, pero un poquito más complicada de poner en práctica. En Mateo 5, versículos 21 al 26, Jesús nos obliga a nosotros como lectores del Evangelio a poder evaluar muy bien el concepto acerca de la ira o el enojo. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 21 de Mateo 5. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Cuando Jesús emplea una frase como han oído, es porque Él está listo para citar algo del Antiguo Testamento. Y si dice han oído es porque la Biblia para los cristianos del primer siglo en muchos de los casos se transmitía de forma oral hasta que fue puesta por escrito, entonces la leían. En el tiempo de Jesús ya había rollos como Isaías y otros rollos escritos de los profetas donde leían la palabra, pero era común que los padres enseñaran la Biblia del Antiguo Testamento a sus hijos de manera oral. Por eso les dice, ustedes han oído lo que dice el Antiguo Testamento. Y les cita específicamente el sexto mandamiento que aparece en Éxodo 20:13, el concepto acerca del asesinato. Y también les dice el castigo por cometer el asesinato. Yo me puedo imaginar a los que están escuchando a Jesús, entre ellos había muchos fariseos que eran muy conocidos porque ellos respetaban la ley, la cuidaban por encima de cualquier cosa. Podían sentir lo que sintieran, pero ellos trataban de cumplir la ley a cabalidad. Y escuchaban a Jesús decir estas palabras y decían, eso no aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos asesinado a nadie. Y es verdad. Hasta el momento ellos nunca habían asesinado a alguien. Entonces el Señor les suelta una bomba bien grande en el versículo 22. Y les dice, ustedes han oído esto, no matarás, porque si asesinas, eres condenado a juicio. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, racá, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien diciéndole necio, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Cuando Jesús está diciendo, pero yo les digo, no está aboliendo la ley, ni le está agregando nada nuevo a la ley. ¿Saben qué está haciendo? Está dando una explicación más clara, con un ejemplo más claro de lo que significa esta ley dada por Moisés en Éxodo capítulo 20. Y al hacerlo, Él los mueve a ellos del fruto del asesinato a la raíz del asesinato. ¿Y sabe usted cuál es la raíz del asesinato? Una actitud de un corazón malvado. Es ahí donde el problema comienza. Cualquier asesinato comienza en el corazón. Todos estamos indignados al ver las noticias de lo ocurrido allá en Florida, de esta muerte de 17 personas inocentes. Y estamos indignados porque en la medida que la prensa saca más comentarios acerca de que pudo haber sido evitado, nos damos cuenta de que había una raíz muy profunda de enojo y de amargura en el corazón de un jovencito como este, por cualquiera que sean las razones. Y la gente lo sabía.
Pero como la justicia de este mundo no mide en el mismo peso los sentimientos o los deseos, sino que únicamente juzga los hechos, nada se hizo, por decirlo así. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Aquí Jesús está exhibiéndonos a usted y a mí. Nos está diciendo de que no tienes tú que cometer un asesinato para poder ser condenado por ese crimen. El solo hecho de que abrigues en tu corazón un deseo de desearle mal a otra persona, estás cometiendo asesinato en tu corazón. Es lo que está explicando aquí el Señor. Jesús enseñó que ni siquiera debemos llegar a enojarnos tanto como para desearle la muerte. Y acuérdense que los fariseos que estaban siguiendo a Jesús estaban tan molestos, enojados por lo que enseñaba, que ellos estaban tramando un plan para asesinarlo. No lo iban a hacer ellos, porque la ley dice que no deben matar, pero sí le podían pagar a alguien para que lo hiciera. Y eso fue lo que hicieron. Usted conoce la historia. Pero ¿se da cuenta de dónde comenzó el problema? En el corazón. Y Dios es el que ve el corazón. El término tribunal aquí se refiere a la corte celestial de Dios, ya que ningún tribunal humano es competente para juzgar un caso de ira interna. El asesinato es un pecado terrible, hermanos, pero el enojo injustificado es también un pecado grave. ¿Por qué? Porque igualmente viola el mandato de Dios de amar a los demás. Por lo tanto, debemos reconocer que la ira injusta es asesinato. La ira injusta es asesinato. Ese es el primer punto en este aspecto. Aquí Jesús emplea dos palabras muy interesantes que son usadas como insulto. Una de esas palabras es racá y la otra es moros. Racá y moros parecieran sinónimos, pero racá parece expresar desprecio hacia la cabeza del hombre, es decir, su intelecto, llamándole imbécil, cabeza hueca, retrasado, bruto. Mientras que moros, de donde obtenemos la palabra morón, que aunque usted no lo sepa es palabra en español, búsquenlo en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, expresa desprecio por el corazón de un hombre, es decir, su carácter moral, llamándole necio, idiota, estúpido. Dice, cualquiera que utilice esas dos palabras está cometiendo asesinato, está cometiendo el asesinato del carácter de otra persona. Y es un tipo diferente de asesinato, pero asesinato al final de cuentas. Por lo tanto, es sujeto a juicio. Así es que la siguiente vez que usted comience a enojarse, piense un poquito en este pasaje. El problema de los insultos era mucho más serio en el tiempo de Jesús que en nuestro tiempo. Hoy cualquier persona es tonta. Cualquier persona es un papanatas. Cualquier persona es un mequetrefe. El problema es que en aquel tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, la gente tenía su honra, su carácter, como la cosa más valiosa que podía esa persona tener. Antes, cuando las personas daban su palabra, no había necesidad de firmar ningún papel, porque valoraban muchísimo ese crédito a la palabra. Hoy en día, la palabra, aún de muchos cristianos, no sirve para nada, porque dicen una cosa hoy y mañana se les olvida. ¿A qué hora nos vemos? A las 2 en punto. Llegan las 3, las 4, las 5 y no llegó. Parece que no, pero esas son palabras. Y no andamos con que todos los hispanos llegan tarde. No. Esa es una mala reputación que muchos se han encargado de hacerla válida. El punto es que muchas veces hay personas que son hispanas y llegan a tiempo. Yo no estoy contando entre ellos. Yo llego tarde. Mi esposa es la que me hace llegar a tiempo. Pero estoy aprendiendo. Es un hábito. Pero nosotros tenemos que tener palabra. En aquel tiempo era válido. La persona compraba y vendía por su palabra. Hoy en día es diferente. Sin embargo, el principio aplica aquí en cuanto al enojo o a la ofensa. Si una persona perdiera su buena reputación, sería casi como si hubiera muerto. Jesús aquí parece decirnos que cuando nosotros atacamos verbalmente a alguien, hablamos a espaldas usando esta clase de insultos, en realidad estamos cometiendo asesinato del carácter. ¿Alguna vez usted se ha sentido aliviado de que estar a punto, está usted peleando con otra persona, o están discutiendo, y iba a decirle hasta de lo que se iba a morir esa persona? Y de repente algo hizo que se callara. Y después usted dice, gracias Señor que no dije nada. ¿Cuántos de ustedes han sentido así? Yo he estado ahí. Yo he estado ahí.
Controlar nuestras acciones, nuestros dichos es bueno. Sin embargo, aquí Cristo en este pasaje está diciendo que no solamente nos conformemos con controlar nuestras acciones, también tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, nuestra actitud, porque allí es donde se anidan toda clase de males, porque todas provienen del corazón que está infectado por el pecado. ¿Significa eso que cada expresión de enojo es pecado? No. Pablo y el Señor Jesucristo llamaron a personas necias, tontas, pero no fue un insulto frívolo. Tanto Jesús como Pablo etiquetaron a las personas como necias o tontas porque estaban permitiendo ciegamente que sus prácticas, aún sus prácticas religiosas, distorsionaran su caminar con Dios. Los fariseos son un ejemplo clave. Ellos cuidaban mejor que cualquiera de nosotros el cumplimiento de la ley. Cumplían la ley, excepto que no lo hacían de corazón, lo hacían únicamente por las apariencias. Ese es el aspecto en el que Jesús y el apóstol Pablo muchas veces llamaba necios o tontos. Ahora estaban simplemente declarando los hechos que veían. Por otro lado, Jesús sí se enojó en varias ocasiones. Una de ellas usted la va a acordar muy bien. Cuando Jesús estaba en el templo y despejó a todos los comerciantes que se estaban aprovechando de las personas que llegaban a la casa de Dios para adorarle. ¿Se acuerdan en Juan 2? Él estaba enojado con aquellos que lo atacaron también por haber sanado a una persona en el día de reposo. Sin embargo, su enojo no fue un ataque personal hacia esas personas. Cuando Jesús se enojaba, era a causa de la injusticia y el pecado. ¿Sabe qué? Si usted se va a enojar, enójese con una indignación justa, pero no con un enojo descontrolado. Son dos cosas muy diferentes. Se parecen, pero son muy diferentes. Usted y yo debemos enojarnos contra los abortistas, contra los narcotraficantes, contra los pedófilos, contra los racistas, contra los dictadores de este mundo. Debemos nosotros indignarnos contra los que pervierten y destruyen los propósitos de Dios. Desafortunadamente, la gran mayoría de los cristianos que conozco no luchan con una indignación justa, sino con un enojo descontrolado. Se enojan por celos, por envidia, por la falta de reconocimiento público, por el servicio que prestan o por el tipo de alabanza y adoración que hay en cada iglesia. Eso es lo que los enoja a la gente. Y esa es un enojo, una ira injustificada. No es del enojo que de alguna otra manera o indignación justa que debemos de tener. Jesús dice aquí que el enojo descontrolado está a la par con el asesinato. Así de grave ve el Señor el enojo injustificado. Luego nos dice aquí cuál es la clave para poder evitar que nos vayamos demasiado cuando sentimos que el calor empieza a subirse a nuestro rostro, cuando nos ponemos colorados, dicen por ahí. ¿Qué hacen? Dice aquí, bueno, reconcíliense con aquellos que están enojados con ustedes. Ahí mismo, en el versículo 23 al 26, leemos esta parte. Jesús aquí utiliza dos ilustraciones bien importantes para mostrar la seriedad del enojo descontrolado. La primera tiene que ver con el contexto de la adoración en el culto público y la segunda tiene que ver con un entorno legal. Fíjese muy bien lo que dice aquí en el versículo 23. Vamos a hablar primeramente de la prioridad sobre la adoración. En el versículo 23 del capítulo 5 de Mateo dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate primero con otra persona, con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es bien clara la ilustración que pone el Señor. En el tiempo de Jesús, una persona que llegaba al templo para adorar, era una persona que viajaba grandes millas de distancia o kilómetros, sobre todo si venía de la región de Galilea. Imagínese usted caminar 80 millas o 130 kilómetros trayendo ahí un animal para la ofrenda ahí en el templo. Y de repente cuando están llegando allí a presentar su ofrenda, se acuerdan de que un hermano, una hermana o otra persona creyente como ellos tiene algo en su contra. Dice el Señor, lo que tienes que hacer primero es esto. Detente, deja, ve, reconcíliate y luego vuelves y pides perdón o presentas tu ofrenda. Detente, deja, ve, reconcíliate, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Qué interesante es esto. ¿Por qué es importante para nosotros saberlo? ¿Se imagina?
traían esta criatura, este animalito, para poder ser sacrificado, porque por medio de ese sacrificio recibían perdón por sus pecados, pero en su mente los acusaba su propia conciencia de saber que tenían algo en contra de ellos. Ni siquiera ellos tenían algo en contra de alguien tenía en contra algo de ellos. Entonces el Señor dice, antes que la ofrenda está la reconciliación. Antes que la alabanza está la reconciliación. Antes que la adoración está la reconciliación. Hoy en día la persona cristiana simplemente cierra sus ojos, ora al Padre y en esa oración le pide perdón por sus pecados. Bueno, de cualquier modo, toda persona que es un adorador verdadero, de repente es asaltado con un pensamiento. El Espíritu Santo es tan bueno, no nos pasa una, ni media. Nos trae a la mente a la persona que sabemos que le hicimos algo. ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor? Aplicado a nuestro concepto. Dice, para de cantar, párate. Ni te molestes por cantar cosas que no voy a escuchar. Párate de orar. Son palabras que se oyen como en las caricaturas de Charlie Brown, bla, 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 que no entiendo. Porque tú tienes algo, tú estás acordándote de que alguien tiene algo en contra tuya. Entonces detente, ve y reconcíliate. Entonces vienes y sigues cantando. Entonces vienes y sigues orando. Entonces vienes y sigues adorando, alabando al Señor. ¿Será que el Señor está diciendo, preferible que no vengas a la iglesia hasta que no te reconcilies? ¿Sabe por qué me da miedo decir esto? Porque entonces vamos a tener que predicar a través de Facebook. Porque es más común que aquí con nosotros haya personas que saben que alguien tiene algo en contra de ellos y aquí están cantando, paz, paz, cuán dulce paz, es la paz que Cristo me da. Y yo te amo en el amor del Señor. Y así sucesivamente cantamos tantas mentiras porque sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, pero aquí estamos cantando, alabando, tomando la comunión, adorando. Y el Señor dice, párate, detente. Antes de que vengas a mí con cualquier oración, antes que vengas con cualquiera de esos cantitos que tanto te has memorizado, recuerda, alguien tiene algo en contra tuya. Así que ve, habla con esa persona, reconcíliate. El Señor no está diciendo, haz las paces y que te perdonen. No, haz tu parte. Construye la parte del puente que te corresponde. Entonces has cumplido. Ahora sí estás listo para venir y ofrecer. Bueno, pastor, pero entonces, ¿qué va a pasar si la persona no me quiere perdonar? Bueno, buena pregunta. Lo importante es que ya hiciste tu parte. Ya no eres responsable de cómo va a reaccionar la otra persona. Tú ya hiciste tu parte. Y eso te debe consolar a ti de que estás cumpliendo. Te humillaste, fuiste, le dijiste, ¿sabes qué? Metí la pata, te hice esto, por favor, perdóname. No use la parte favorita de muchos que dicen, sí, te he ofendido, por favor, quite eso de su vocabulario. Usted ha ofendido, punto, reconózcalo. Yo sé que te ofendí, por favor, perdóname. Eso de que si te he ofendido en algo, si he dicho algo, es otra cosa, no es para cubrírsela a uno. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo interpreta otra persona? Por supuestamente que sí lo hiciste. Entonces reconozca, aduéñese de esa parte. Y si la persona empeora, o sea, la situación empeora, ya después que le pido perdón, también sucede, hermanos. Como usted ve, la persona ofendida ha estado todo el tiempo echándole la culpa a usted, clavándole alfileres mentales ahí a su foto mental que tiene, pensando que toda clase de mal va en contra de usted. Y luego usted viene y le pide perdón. Obviamente le entra en shock, no sabe cómo reaccionar. Dele tiempo que analice las cosas. Porque usted le está quitando cierta parte de la culpa, pero el problema es que él o ella tiene que quitarse la parte de la culpa que él mismo o ella misma se ha echado porque no han querido perdonar. Ahora, ¿qué ocurrirá si yo decido arreglar esto solamente con Dios? Sin pasar por el problema o la vergüenza de tener que hablar con otra persona. Buena pregunta, también sucede. Haríamos cualquier cosa para hacer que las cosas fueran más fáciles, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, esta es una voluntariosa contradicción de este mandamiento de Jesús. Jesús dijo, deténganse, vayan, reconcíliense, luego vengan y ofrenden. Vamos a suponer que al terminar el servicio, vamos nosotros deprisa y de repente uno de ustedes salió a despedir a alguien y yo estoy sacando el auto del estacionamiento
y por accidente le di al carro último modelo, ese BMW que usted se acaba de comprar. Entonces, escuchó el golpecito, ¿verdad? Y se quedó así, mi carro. Y de repente yo me bajo, veo el golpe, luego pongo las manos sobre el carro y pongo a orar. Oh, Señor, por favor permite que el hermano René sea compasivo y me perdone. Ora para que el seguro le pague este arreglo y que él tenga gracia para conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Luego, si termino de orar, me subo a mi carro y veo al hermano René platicando ya con alguien más. Y yo salgo de la más y digo, hermano René, discúlpeme, pero ya oré al Señor, todo está bien. Hasta luego, chao. Qué buena es la gracia de Dios. ¿Cómo se sentiría el hermano René? Así no son las cosas. Bueno, así de absurdo es cuando pretendemos que solamente pidiéndole perdón al Señor y hasta ahí se acabó el asunto. No. Nosotros tenemos que ser obedientes al mandato del Señor. Ahora, ¿qué si la persona ya no existe? Es decir, ya murió. Bueno, ahora sí, tenemos que hablarlo con el Señor. Ahora, si vive a kilómetros de distancia, escribe una carta, un correo electrónico, mande de alguna otra manera. Western Union hace muy buenas cartas, por cierto. Se los debo ahí de comercial. Y si le acompaña ahí un regalo hecho de discreción, a lo mejor ayuda a suavizar un poquito el problema, no sé. Pero el punto que quiero llegar, haga algo, no solamente se conforme con llevárselo al Señor. Pero aquí el Señor nos está mandando a esto. La segunda ilustración que él enfatiza tiene que ver con un juzgado. Dice, la reconciliación debe tener un sentido de urgencia, debe ser inmediato. En el versículo 23 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del Señor, cuando vayas camino al juicio de tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que acusa podría entregarte al juez, quien te entregaría un oficial y te metería en la cárcel. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. En estos días de Jesús, alguien que no podía pagar la deuda era encarcelado hasta que la pagara. Pero ¿cómo la podía pagar en la cárcel? Tenía que salir a trabajar, pero imagínense, no tenía de otra. Si nadie pagaba la deuda por él, se quedaba ahí hasta que moría. No podía suplicar que le dieran chance y luego pagaba en abonos. Era tan grave decirlo. Por eso dice, de camino al juzgado, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, trata de hacer las paces ahí con la persona que va. Sobre todo si es un incrédulo. Porque esa persona no va de que Dios y esto, lo otro y lo demás. No, haz las paces. ¿Sabes qué? Mira, lo siento, fui grosero contigo, estaba equivocado. O, ¿sabes qué? Me aproveché de tu amabilidad y nobleza, te pedí prestado dinero y no te lo he pagado. Pero mira, ¿sabes qué? Aquí te doy una parte, te prometo darte pronto la siguiente. Te hice una promesa y no la cumplí. Me equivoqué, lo siento, por favor, perdóname. Son las 4 frases que todo matrimonio debe practicar todos los días. Me equivoqué, lo siento, perdóname, no lo volveré a hacer. Esas palabras son maravillosas y sanan las heridas más graves en cualquier situación si van salidas de un corazón sincero. Ahora, ya vimos la parte de ¿qué pasa cuando alguien tiene algo contra mí? ¿Qué pasa cuando yo soy el ofensor? Brevemente, y vamos a ver qué pasa cuando soy yo el ofendido. Y aquí el Señor cambia un poquito la historia. Habla en Mateo 18 de una manera muy importante. Y me encanta a mí porque en este momento, en Mateo 18, ya no había fariseos presentes. Solamente había los seguidores de Jesús, entre ellos los discípulos. Y en Mateo 18 ya se vuelve la enseñanza un poquito más personal. Tan en confianza están que el apóstol Pedro, me encanta Pedro, con las metidas de pata que da el pobre, cómo me ayuda a mí a no meter las mías. Pero fíjense cómo se acerca con él y habla acerca del tema del perdón. Porque el primer punto que veo aquí en este capítulo de conceder perdón, cuando nosotros somos los ofendidos, habla de que el perdón es ilimitado. Fíjese lo que dice el versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pegue contra mí? ¿7 veces? Note que Pedro asumió que debía perdonar. Estaba tan cerca del Señor en esos 3 años que entendía perfectamente que de alguna u otra manera él debía perdonar a los demás. No tenía problema con pedir perdón. No tenía problemas con el perdón. El problema era cuántas veces había que perdonar al que nos ofendía. Y aquí habla específicamente de un hermano, un creyente, otro, a lo mejor un familiar.
A lo mejor su hermano Andrés se ponía los sneakers que él utilizaba para el deporte y no se los regresaba y se los regresaba sucios, o le quitaba la bata o las sandalias y no sé qué pasó. Pero estaba peleado a lo mejor con Andrés o estaba peleado con otro hermano de ahí de la comunidad. El punto es, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Ellos basaban esta enseñanza de decir 3 veces en las enseñanzas rabínicas de ese tiempo. Los rabinos del tiempo de Jesús sacaban estas enseñanzas también del Antiguo Testamento. De alguna otra manera, en algún pasaje en Amós, capítulo 1, versículo 3, escucharon o leyeron de que Dios extendía hasta 3 ofensas a esa nación pecadora, pero a la cuarta la visitaba y tomaba cuentas con ella, hacía cuentas con ella. Entonces yo creo que aquí sacaron de que solamente 3 había que perdonarle. Yo creo que de aquí se originó las leyes que se usan, las reglas que se usan de béisbol. 3 strikes y después un out. A lo mejor, estoy pensando aquí. De modo que Pedro doblaba la cuota, queriendo presentarse como muy generoso, diciendo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 7. O sea, doblaba la cuota, 3 más 3 y un pilón. 7. Era para que el Señor dijera, wow, qué magnánimo eres, Pedro. Qué generoso eres. Y vea la bomba que le suelta el Señor, versículo 22. No 7 veces, respondió Jesús, sino, ¿cuánto? 70 veces 7. No saque su calculadora ahí en su teléfono, por favor. Algunos consideran de que debe traducirse 70, 77 veces, lo que sea. Es un pasaje que nos ayuda a recordar algo que ocurrió en el Génesis. Cuando Caín mató a Abel, cometió el primer asesinato, parte de los descendientes de Abel, una vez que fueron echados Adán y Eva del Edén, uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, cometió el primer asesinato fuera del Edén, Génesis 4. Y él dijo, si a Caín lo vengaban hasta 7 veces, el que a mí me ofenda, seré vengado 70 veces 7 o 77 veces. Lo que estaba diciendo él, no me importa la ley de Dios. Si Dios dijo que a Caín lo vengarían 7, él mató a un soldado que le hizo una mueca. Y le digo, a quien me haga una mueca, lo vamos a vengar 70 veces 7. O sea, para mí lo que Dios diga no me importa. Aquí las leyes las pongo yo. Y esa es la misma actitud de aquella persona que es arrogante y que no quiere perdonar una ofensa. Porque no le importa lo que Dios diga. Lo único que le importa es la ofensa que recibió. Y él no está dispuesto a perdonar. Entonces, cuando esto viene a colación en la conversación de Pedro con Jesús, Jesús le recuerda a lo mejor esto. Vino a su mente este pasaje. La misma Biblia. Jesús siempre que dice algo, utiliza la Biblia. Y está recordando un pasaje. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es un dicho en aquel tiempo que significa el perdón es ilimitado. Siempre un siervo de Jesucristo debe estar dispuesto a perdonar al que lo ofende, aunque no se lo merezca. Por eso se llama gracia. Porque si se lo merece, solamente recompensa o pago. Pero porque no se lo merece, es importante. El Señor está diciéndole a este sorprendido de Pedro que siempre debe estar. Ahora le dice, para enfatizar esta enseñanza, le dice que debe, número 2, reconocer la magnitud del perdón incondicional que Dios ha tenido con él. Vea lo que dice en el versículo 23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagarlas, así que su amo ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y todo lo que poseía, para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Esta es una parábola bien interesante. Como les dije anteriormente, ya no estaban aquí los fariseos, eran puros seguidores de Cristo los que estaban escuchándole. El rey representa al Padre Celestial. Los siervos representan a los discípulos del Señor. Y la moneda que está utilizando aquí, ya sea de talentos y de denarios, simbolizaba
lo más estratosférico que se puedan ustedes imaginar. Déjenme hacer un cálculo para que sepan ustedes de qué magnitud era la deuda. Mientras que Pedro decía que solamente 7 veces perdonaba, el Señor le dijo, siempre está dispuesto a perdonar. Le cuenta esta historia y le dice lo siguiente. Algunos calculan que el valor de un talento en esta parábola equivale al salario de 6,000 días de trabajo para un trabajador común. Si en el estado de Texas el salario mínimo es de 7.25, multiplicados por 6,000, equivaldría a la cantidad de $348,000. Multiplicados por 10,000 talentos, la deuda de este siervo era de $3.5 mil millones. Ni Bill Gates. Pero pensemos el valor del oro hoy en día, que no se devalúa tanto como el peso o como el dólar. Algunas autoridades dicen que un talento típicamente pesaba alrededor de 33 kilogramos, 75 libras, y variaba entre 20 a 40 kilogramos. El precio internacional del oro es aproximadamente de $600 por onza Troy. 1 gramo cuesta alrededor de $20. A este precio, un talento de 33 kilos tendría un valor de aproximadamente $660,000. Por 10,000 talentos, suma la cantidad de 6.6 mil millones de dólares. Reconociendo que la deuda era imposible de pagar para este siervo, el rey, el amo, tuvo compasión de él. Aún a pesar de que está dispuesto a venderlo a él, a su familia, a todos los demás, les extiende perdón completo, perdona la deuda. El hombre cae de rodillas y le suplica, Señor, yo te lo pagaré. ¿De dónde vas a pagar eso? Ni con 20,000 vidas que vivas, tú y tu familia, podrán reunir la cantidad suficiente para pagar ni abonar nada a esta deuda. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe qué me enseña esta parte? Primero que nada, la deuda tan grande que fue perdonada por este rey. Tan grande, estratosférica. Eso muestra la gracia maravillosa de nuestro Dios hacia nosotros por perdonarnos el pecado. En segundo lugar, me demuestra que el esclavo ni idea tenía de la magnitud del perdón que había recibido. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo te lo voy a pagar. ¿De dónde? No está consciente del gran perdón que le están haciendo. Pero se lo perdonan completamente. Completamente, totalmente. Ahora, voy más allá. Estas son cuentas que estaban haciendo con el fisco romano. Usted sabe lo que es meterse con la recaudación de impuestos de este país. Bueno, este hombre quería poner en orden sus cuentas. Y sabía que le debía a esta gente, y sabía que este le estaba sacando dinero desde hace buen tiempo, y ponía cuentas, ¿me pagas o te meto a la cárcel? Es justo, ¿cierto? Le pidió perdón, le dijo, yo le voy a pagar la deuda. Era más grande que la deuda externa de un país. Con todo tuvo compasión. Pero alguien tenía que pagar por esa deuda, porque el gobierno no perdonaba. ¿A quién cree que le costó? Al rey. El rey de su propio dinero pagó la deuda que éste había gastado. ¿Se da cuenta de la magnitud de la deuda que fue perdonada? Y como último punto, lo que Dios quiere y Jesús enseña con esta parábola es que nosotros retribuyamos, pero de esta manera, la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros. Que así como Él nos ha perdonado la deuda a nosotros también le perdonamos a los demás. Fíjense muy bien lo que sucedió más adelante. Cuando este hombre se le perdonó la deuda, imagínense, salió de ahí cantando y danzando. Imagínense qué alivio, volvió a la vida. Ya no debían nada, ni siquiera le dieron un chance o una prórroga, sino que cero, borrada, completamente cancelada, ya no debían nada. O sea, él se podía quedar con sus propiedades, con todo lo que había gastado, con todo lo que tenía. Todo era de él ahora, se le había perdonado. Iba feliz, contento. Y cuando va saliendo, se encuentra a otro esclavo igual que él, a otro siervo igual que él, que le debía la mugrosa cantidad de ¿cuánto? Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo como él, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo que lo arrestaran
y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. Sacando cuentas, como lo hice anteriormente con los talentos, el primero debía 3.3 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto vendía este pobre muchacho? $20. $20. Esa es la comparación. 20 mugrosos dólares, yo se los presto. No traigo, ¿me prestas? ¿Se da cuenta? Ah, no, tú me debes y si no me pagas ahorita te meto a la cárcel. No, pero era más posible que este hombre vaya, venga a unas cuantas cositas, traiga el dinero y se lo dé. Pero no tuvo paciencia con él ni compasión y aplicó la justicia. Porque a veces no pensamos eso, pero aplicó la justicia. Mandó llamar a los alguaciles para que lo metieran a la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Se dan cuenta? Todo iba muy bien. Hasta que otros que estaban ahí, porque recuerde, alguien a usted lo está observando, estaba viendo el trato injusto que tuvo con este siervo, como compañero, y va y le lleva el chisme del rey. Y le dice, fíjate lo que hizo al que acabas de perdonar. Es que la envidia está por todos lados. Le perdonaste toda la deuda a él, mira lo que hizo, mira con qué moneda te paga. Cuando supo esto, lo manda a llamar. Y vino ante la presencia del rey y fíjese lo que le dice. Siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagaran toda la deuda, que fue nunca. Este sentimiento del rey nos recuerda aquel pasaje en Lucas 12:48 que dice que si alguien a quien se le ha dado mucho, se le va a demandar mucho. Pero nos ayuda a recordar algo muy importante que dice Jesús en el versículo 35, que dice, esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Voy a explicarles un poquito porque ustedes conocen la famosa oración del Padre Nuestro. Hay una frase que dice, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe usted qué está queriendo decir con esa oración? Esta es la explicación de eso. En pocas palabras, el Señor Jesucristo está diciéndole, ¿tú quieres aplicar justicia con aquel que te ha ofendido? ¿Tú quieres aplicar justicia con él? Entonces Dios va a aplicar justicia contigo también. O sea, no está hablando de que si no perdono, no me perdona. Aquí no está hablando de la salvación. Aquí nuestros perdones están perdonados y olvidados por parte de Dios. Aquí estamos hablando acerca de aplicar justicia. La justicia que Dios nos pide que tengamos, la compasión y la gracia. ¿Tú quieres que a tu hermano que te debe poco por la ofensa que te ha hecho, no se le perdone sus deudas, sino que la justicia caiga sobre él? Muy bien, entonces la justicia de Dios va a caer sobre ti. Porque fueron tus pecados los que hicieron que Cristo fuera a esa cruz. Fueron mis pecados los que hicieron que su sangre fuera derramada. ¿Cómo es posible, piensa el Señor Jesús, que nosotros pidamos al Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor? Y a mi hermano le digo, a ti no te perdono. Esa es la actitud de aquel que rehúsa perdonar. Por eso es importante pensarla 2 veces a la hora de estar pensando en nuestro caminar con Dios. Porque como llevamos las relaciones personales con otro creyente o con alguien en la familia de Dios, eso demuestra abiertamente cuál es mi relación con Dios. O sea, yo no tengo que decir que soy cristiano, solamente la actitud que tengo hacia los demás está dando evidencia palpable de cómo está mi relación con Dios. En esa proporción. De esa manera. 2 hermanos se amaban entrañablemente, recibieron como herencia unas parcelas que su padre les había dado. Las cultivaban juntos, crecían juntos. ¿Y sabe qué hicieron al final? Decidieron poner sus fincas en cada una de sus parcelas y cada día ellos se reunían en la casa del otro para convivir. Un día tuvieron una diferencia los 2 hermanos, se pelearon. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el hermano menor que vivía al lado estaba levantando una cerca entre las 2 casas. Perdón, estaba dragando un arroyo entre las 2 casas. Había mandado a alguien a que dragara un arroyo entre las 2 casas.
Había una separación entre los dos. Fue tanta la molestia del hermano mayor que decidió tomar represalias hacia el hermano menor. Justo en ese momento llegó un hombre, un carpintero, tocando la puerta de su casa, preguntándole si tenía de casualidad algún trabajo para él. En ese momento pensó, Dios te mandó. Porque somos muy buenos para razonar, ¿verdad? Dios te mandó. Claro que sí. Mira, ¿ves la pila de madera que tengo acá? Voy al centro a comprar más material, pero lo que quiero es que con esa pila de madera que está, me construyas una cerca alta, alta. No quiero ver al vecino. Es mi hermano menor. Pero mira lo que hizo. Por una ofensa insignificante, dragó este arroyo y nos dividió las propiedades.